a medida que se vaya incorporando la gente, ahí yo le voy a ir permitiendo la entrada. Varias cosas para partir, ¿ya? Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a este curso que nosotros estamos haciendo con Pedro, somos de la Subdirección del Medio Ambiente de Maipú, para que no lo sepa. Nosotros decidimos empezar a hacer unos talleres para la gente para mantenernos dinámicos y no perderle el gustito a los huertos. Esta clase que estamos impartiendo es ciclo, o sea, los huertos orgánicos urbanos agroecológicos. La idea es que nosotros en este taller veamos los ciclos por los que pasa un huerto, en general repasando todos los manejos que tienen que ver con el sacar adelante un huerto, ¿ya? Quizás los que están tomando el curso por segunda vez o algunos que ya tengan conocimiento les parecerá de repente algunos temas un poco más básicos, otros un poquito más complejos. La idea es que nos vayamos complementando entre nosotros y que ustedes vayan aprendiendo. Yo los motivo, los incentivo a tomar notas si quieren. Esta dinámica funciona con que nosotros hacemos la clase y posteriormente yo les envío, con Pedro les enviamos un material de apoyo, es un PPT con un material en Word o en PDF, creado por nosotros, con los contenidos de la clase de la manera más complementaria posible, ¿ya? Entonces la idea es que si ustedes en la clase toman una nota de algo que no les quedó claro y después van al material de apoyo y no encuentran una respuesta a eso, nos la traigan la siguiente clase para así mantenernos nosotros lo más dinámico posible, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, esta clase, este curso son 11 clases, la idea es que ustedes tengan un porcentaje de clases asistidas mínimas, estas son, si no me equivoco, 8 clases del total de las clases, para que así podamos hacer un seguimiento nosotros y ustedes también tengan la mayoría de las clases posibles. Si pasan situaciones imprevistas en que ustedes quieran participar de una clase, pero no puedan por algún problema X, me escriben por interno, como muchos ya lo han estado haciendo, no es problema, y ahí yo igual puedo hacer excepciones y les mandamos el material de apoyo igual, ¿ya? Para que no se pongan nerviosos que de repente no les va a correr la asistencia o eso, para que eso lo tengan como en la tranquilidad, ¿ya? Bueno. Esto funciona, yo les comparto pantalla y hacemos la clase así de manera didáctica. Lo dije un poquitito al principio, pero para quienes no estaban, si está exponiendo el compañero Pedro, yo voy a estar pendiente de los comentarios, y cuando yo esté exponiendo, Pedro va a estar pendiente de los comentarios. Entonces nosotros vamos a hacer un poco ahí la parte de mediación, para quien quiera hacer un comentario y tenga una duda, y nosotros podamos explicarse, ¿ya? ¿Qué más? Que espero que no se me quede nada en el tintero. Bueno, sí, no sé, realmente se me va un poquito la onda, pero espero que disfruten las clases. Como les digo, si hay conceptos que ustedes consideran que no los tienen y que nosotros nos nombramos también, ahí pueden hacer una preguntita o simplemente nos los escriben para la siguiente clase, ¿ya? Por lo general con Pedro estamos súper dispuestos a responderle a través del WhatsApp las dudas que tengan, y pasó mucho en los cursos anteriores que temas que se hablan en la clase después los vemos en el WhatsApp porque alguno tiene una duda que quiere compartir algo, ¿ya? Estos son los aspectos como generales del curso para los que se vienen incorporando por primera vez. Si no me aparece ahí, creo que me aparece en el ID igual, pero mi nombre es Aymara Jorquera y el compañero es Pedro Miranda, ¿ya? Así que vamos a partir hoy día la clase y les voy a poner compartir pantalla. Si me pueden ahí escribir o dar deditos para arriba cuando la comparta, si se ve, sería estupendo. Entonces, ¿qué es la agricultura? Ahí se ve. ¿Sí se ve? Bacán. Sí. Entonces, antes de que parta Pedro... Del ¿Cómo? principio. Sí, hoy día vamos a hablar de la introducción a la introducción del huerto. O sea, vamos a hablar un poco de los sistemas de la agricultura para que nosotros lo conozcamos bien, para que podamos entenderla mejor y, bueno, nos adentremos después ya en los procesos un poco más técnicos que vamos a encontrar en el huerto. Así que, Pedrito, tú me vas diciendo cuando te paso las diapos nomás y ni un problema. Así que, parta nomás. Ya. Gracias, Aymara. Bueno, primero que todo presentarme, aunque a Aymara ya le nombró hartas veces, pero
Mi nombre es Pedro Miranda, soy educador ambiental de la Subdirección de la Subdirección de Medio Ambiente, soy colega de Aymara y vamos a empezar este ciclo de talleres, así que muchas gracias por haberse inscrito, muchas gracias por estar aquí el día de hoy y comencemos. Esta clase se nombra diferentes formas de practicar agricultura y una clase que a mí me gusta harto porque es como un poco un recorrido histórico de qué es la agricultura, cómo se ha desarrollado y nos va a permitir concientizarnos harto de cómo impacta la agricultura al planeta y cómo nosotros podemos hacer una agricultura ecológica y sustentable que sea un beneficio para cuidar nuestro medio ambiente y cuidarnos nosotros mismos mediante la alimentación, produciendo nuestros propios alimentos. Así que avanza, por favor, Aymara. Bueno, esto puede ser quizás simple, pero ¿qué es la agricultura? La agricultura, si buscamos la etimología de la palabra, el origen, proviene del latín, de agri, que significa campo, y cultura, que significa cultivo o crianza. ¿Y qué es la agricultura? Es un conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el hombre destinados a trabajar o cultivar la tierra con la finalidad de obtener productos como vegetales, frutas, verduras, tanto para alimentarnos a nosotros como humanos o al ganado. Sin embargo, no existe una sola forma de hacer agricultura, sino que hay diferentes formas de desarrollar agricultura, de producir alimentos, y esto es un poco lo que vamos a explicar dentro de la clase. La siguiente, por favor. Bueno, el primer tipo de agricultura que vamos a definir es un tipo de agricultura bien antiguo, por decirlo de una forma, que se llama agricultura de secano. ¿Cuál es la característica de esta agricultura de secano? Es que nosotros no vamos a proporcionar riego a nuestro huerto o a nuestra chacra, sino que lo que va a regar nuestro huerto va a ser el efecto de la lluvia, de las neblinas, las camanchacas, y todo esto que produce agua va a regar nuestro cultivo de secano, que es sin proporcionar riego, y para hacer estos cultivos de secano hay que tener en consideración el ambiente, el clima en el que estamos situados, donde queremos hacer nuestro huerto, y también qué vegetales queremos cultivar bajo estas condiciones de secano. La siguiente. Se me olvidó decirles que esta primera división de tipo de agricultura, la de secano, tiene que ver con respecto al uso del agua, ¿ya? Entonces, un segundo tipo de agricultura que vamos a definir es una agricultura con regadío, que es lo contrario a la agricultura de secano. Esta es más común, ya que nosotros estamos acostumbrados a que tenemos que regar nuestros huertos y nuestros vegetales. Consiste en aplicar de manera externa el riego y existen hartas formas de regar, como que yo creo que, por ejemplo, la que más se conoce puede ser la por aspersión, estas máquinas que tienen tiempo, que van girando, que van regando, también los surcos, que es una forma súper antigua de regar, también podemos tener los riegos por goteo o riegos más sofisticados, pero hay diferentes tipos de riego y estos estarían dentro de esta agricultura de regadío que es diferente a la agricultura de secano. La siguiente. Bueno, la agricultura a través del riego de regadío, que es la más común, es llevada a cabo tanto por pequeñas familias que buscan producir su alimento para su alimentación o para producir alimento o para comercializar el resto. No quiero problemas con la luz. ¿Me veo bien? Sí, ¿O me te veo ves muy bien. oscuro? Un Ya, poquito bacán. oscuro, pero bien. Entonces, dentro de esta agricultura de regadío podemos encontrar, por ejemplo, la agricultura familiar campesina, que es una agricultura a pequeña escala, que se da en el campo, que es familiar, donde desde el más chiquitito hasta el más grande trabaja la tierra, se producen alimentos para alimentar, valga la redundancia, para comer, para estar nutridos, estar fuertes, y
Si queda un excedente, este excedente por lo general va destinado a la venta o comercialización de las hortalizas que hayamos producido. También tenemos la agricultura comercial, por decirlo de una forma, que es una agricultura más, también se le conoce agricultura convencional, que ya vendría siendo producir solo para la comercialización. Y aquí podemos dar cuenta de extensos campos de cultivo donde se cultiva con monocultivo. No sé si alguien sabe lo que es un monocultivo, si quiere escribirlo en el chat, si conocen el término monocultivo. ¿Alguien lo conoce? ¿Lo han escuchado antes? ¿Monocultivo? ¿No? ¿Hay ¿Nadie? alguien que se la juegue? Pueden desbloquear los micrófonos, chiquillos, porque con Pedrito nos gusta así igual interactuar con ustedes, así que o lo escriben en el chat si quieren, para nosotros De un- también tener una idea más o menos de... Bueno, Claver dice que los conoce y Leonor López dice que es de un solo tipo. Súper Claro. bien. Mono significa uno, entonces monocultivo, un cultivo. Un solo tipo de Tipo de hortaliza, un solo tipo de cultivo. Muy bien. Entonces, nosotros si tenemos un monocultivo, voy a poner un ejemplo, maíz, tenemos solo maíz. Y este tipo de agricultura es una agricultura a gran escala donde solo se produce maíz. Sigamos con la siguiente slide. Ahí está. Bueno, los objetivos de esta agricultura, de aquí hay como un quiebre histórico. Y vamos a dar un dato histórico. En 1960 ocurre un hecho importante a nivel mundial, en Estados Unidos particularmente, que fue la Revolución Verde. En 1960, unas personas dijeron que iban a acabar con el hambre en el mundo. ¿Y cómo vamos a acabar con el hambre en el mundo? Produciendo más comida. ¿Y qué pusieron estas personas para producir más comida? Utilizar productos de síntesis química que hoy día nosotros conocemos como fertilizantes, fungicidas, cierta falencia del huerto. Por ejemplo, si nuestros vegetales estaban faltos de nutrientes, nosotros íbamos a aplicar un producto químico fertilizante para nutrir nuestro huerto. Por otra parte, si teníamos ataque de plagas e insectos, ocupábamos un pesticida. Si tenemos problemas con hongos, ocupamos un fungicida. ¿Y cuál era el objetivo de esto? Maximización de producción y por ende esta agricultura convencional que ocurrió en 1960, nosotros hablamos de labranza cuando nosotros trabajamos el suelo. Y si nosotros, no sé, nos imaginamos el campo, como muestran las imágenes, es común ver un tractor gigante o ver estas maquinarias grandes que lo que hacen es compactar nuestro suelo, erosionarlo y, y hacer que nuestro suelo se vaya deteriorando. Y también tenemos el uso de los monocultivos, que ya lo conversamos. Algo bueno que quizás podemos rescatar es la tecnificación del riego, debido a que como aquí hay recursos e insumos, las personas estudiaron el riego para ser eficientes con el riego y poder regar nuestros cultivos de la forma más óptima posible. Y otra práctica es el control químico que ya les mencioné. Entonces, ahí como muestra la imagen, vemos el tractor, vemos la maquinaria echando un producto químico, y si nos damos cuenta, por ejemplo, en la última imagen, yo ahí veo un solo cultivo, y en la imagen desde arriba veo un suelo sin nada. Entonces, un suelo sin nada a mí igual me genera cierta mala espina, porque no es un suelo que tiene vegetales que me puedan indicar ciertas condiciones de nuestro suelo o de nuestro clima. Continuemos a la otra slide. ¿Qué ocasionó esta agricultura convencional? Ocasionó diferentes problemas. Por ejemplo, la degradación de los suelos. Si nosotros tenemos un monocultivo extenso, donde cultivamos solo tomates,
El tomate es un cultivo que extrae hartos nutrientes de nuestro suelo. Si nosotros le damos y le damos poniendo tomate, nuestro suelo se va a quedar sin nutrientes para producir nuevos tomates. ¿Y cuál es la respuesta de la agricultura convencional? Echemos más fertilizantes, apliquemos este otro producto. Pero ¿qué ocurre con esto? Nosotros vamos degradando nuestro suelo debido a que estos productos de síntesis química alteran las condiciones de nuestro suelo. ¿Qué otro efecto tiene la agricultura convencional? La dependencia de insumos externos y de combustibles fósiles. ¿Qué podemos ejemplificar acá? Las imágenes que vimos anteriormente del tractor, o también estos mismos productos químicos que generan también son hechos a base de combustibles fósiles. Y algo importante que no está aquí ejemplificado en la presentación, pero es que el petróleo, hay algo que se llama el cenit del petróleo, que no sé si lo conocen, si alguien lo conoce, pero ahí lo pueden buscar, pero en palabras simples es como que el petróleo llegó a su punto y ya no se puede seguir extrayendo petróleo. Entonces es necesario encontrar nuevas alternativas para no depender de estos combustibles fósiles, y uno de repente piensa que es solo el combustible para los autos, pero hay muchas cosas que se generan a partir de estos combustibles fósiles y hemos llegado al cenit del petróleo hace unos años ya, entonces es importante estar consciente de esto. ¿Qué otro efecto ha generado esta agricultura convencional? Genera pérdida de la producción agrícola campesina, porque el agricultor que cultiva con su familia desde la casa, utilizando técnicas que le enseñaron su abuelo o que aprendió viendo, no puede competir contra este gran mercado de productos producidos de forma convencional. ¿Qué otro efecto genera la agricultura convencional? El famoso cambio climático, que es algo que yo creo que la Aymara y yo es como algo principal en todas nuestras conversaciones, charlas y talleres, el cambio climático. Nosotros hacemos todo esto para mitigar nuestra acción y cómo contaminamos el medio ambiente de repente sin darnos cuenta, sin saber. Generamos esta crisis climática que al final es culpa de todo y que poco a poco nos vamos concientizando y vamos cambiando nuestro hábito para llevar a cabo la mitigación del cambio climático. ¿Qué otro efecto tiene la agricultura convencional? Que está comprobado que genera, es peligrosa para nuestra salud. No sé si han visto que no sé si han visto que para agregar un producto químico parecen que están en trajes de astronauta estas personas. Y andan agregando el producto químico y esto lo hacen por su seguridad, obviamente. Entonces, ¿por qué si ellos están agregando este producto con este traje, yo después me lo tengo que comer? Está estudiado que el producto químico después de un tiempo como que ya no es nocivo para la salud, pero de todas maneras hay personas que se han enfermado trabajando en estos campos, hay personas que han comido alimentos con residuos de estos productos químicos que se han enfermado, y hay documentales súper buenos en YouTube que hablan de esto. Así que si me recuerdan, yo después les comparto uno ahí en el WhatsApp para que lo vean. Una acotación, sí, importante que están La haciendo, estaba que leyendo. sí, súper relevante y vinculante con lo que tú estabas diciendo, por ejemplo, de los trajes blancos que se ocupan para sanitizar, que es efectivamente la pérdida de contacto entre las personas y la naturaleza. Pocas personas y muchas máquinas, y al final es como si estuviéramos trabajando, esa postura es como si se estuviera trabajando con algo completamente inerte. Algo súper lejano que en realidad después uno no asimila, como decía Pedro, que uno lo va a comer o lo va a ingerir. Así que es súper buena la acotación de Claudio. Súper buena la acotación de don Claudio. Y también, por ejemplo, nosotros, eh, si fuera de otra forma, no como es ahora, quizás nosotros podríamos conocer a la persona que cultiva las lechugas que nosotros comemos y podríamos tener interacción con él y
el caballero cultiva su hortaliza para comercializarla, para comer y para subsistir. Y hoy en día no tenemos esa oportunidad de tener diálogo con la gente que produce nuestra comida, porque nosotros vamos a la feria, o en el peor de los casos vamos al súper y no tenemos idea de toda la trazabilidad o lo que hay detrás de esos alimentos. Entonces, lo que dice don Claudio es súper, ahí bien al callo. Sí. Continuemos con la presentación. Déjenme ahí, que tengo el chat tapándome. Bueno, como les mencioné, el objetivo de esta agricultura que se propuso en 1960 es maximizar la cantidad de producción. También se le puede llamar la agricultura intensiva porque se cultiva mucho en poco espacio. Y esto, como también ya les mencioné, igual genera mucho desgaste a nuestro suelo, y para los que estuvieron en los talleres anteriores, sabemos que es importante tener un suelo vivo, con materia orgánica, que eso igual lo vamos a hablar, pero ahora la idea es que vayamos conociendo los tipos de agricultura. Entonces, recapitulando un poco, llevamos la agricultura de secano, que es una agricultura sin riego. Después tenemos la agricultura con riego, que hay diferentes sistemas de riego, que también lo vamos a ver en una clase que es solo de riego. Tenemos la agricultura intensiva, que es producir mucho en poco espacio. Y tenemos la agricultura extensiva, que esta cultiva poca cantidad de cantas en la superficie, pero ocupa terreno mucho más grande, mucho más extenso, y se genera agricultura. Por lo general, esta agricultura intensiva y extensiva estarían dentro de lo que es la agricultura convencional o agricultura comercial propuesta por la Revolución Verde en 1960. Y hablando un poco de la historia de esto, tenemos que imaginarnos que en 1850 fue la revolución industrial, y de ahí para adelante el uso de la máquina, la gente empezó a migrar del campo a la ciudad, se empezó a perder toda esta agricultura familiar campesina. Después tenemos las guerras mundiales, y después de esto tenemos este hito histórico que es la Revolución Verde, que vino a cambiar un poco la forma de hacer agricultura, eh, con la bandera de que íbamos a producir más alimentos y de esta forma íbamos a acabar con el hambre en el mundo. Pero ahora yo les pregunto, desde 1960 hasta hoy día 2020, ¿se acabó el hambre en el mundo? ¿Lograron producir toda la comida para alimentar todo el mundo? ¿O producen mucha comida y esta comida se pierde? ¿Hay acceso, que todas las personas tengan acceso a esta comida que producen de forma extensiva e intensiva, de forma convencional? ¿Qué creen ustedes? Ahí ponen, entiendo, ya pasamos el sobregiro. Y eso es de este año solamente. El tema del sobregiro es un buen ejemplo porque el sobregiro medioambiental lo pasamos ya para este año hace un mes y medio más o menos, si no me equivoco. Y claro, y eso proyectenlo año a año hacia atrás y por supuesto hacia adelante. Se pierde mucho de lo que producen, exacto, puro negocio. Puro Sí, negocio. Mire, me gusta lo que dijo don Claudio igual, que dijo, se produce mucha comida envenenada. sí. Y es real, porque nosotros no sabemos cómo se producieron la mayoría de los alimentos que consumimos. No, la idea inicial fue acabar con el hambre, pero Claro. después primó la comercialización de los productos. Claro, miren, Se igual esto, desvirtuó súper rápido, claro. claro, y esto, yo se lo voy a decir de lo más sincero, yo cuando entré a estudiar agricultura, bacán, voy a estudiar agricultura, qué profesión más linda elegí, etcétera, y después me entero que la agricultura producía todo este daño Sí. medioambiental a través de los cultivos extensivos, el uso de los productos químicos, y me ayudó harto a concientizarme y sensibilizarme de lo que estaba ocurriendo, del cambio climático, que el cenit del petróleo, el mismo tema del sobregiro. Yo me acuerdo que cuando era chico se hablaba de cambio climático, hoy en día se habla de crisis climática. Entonces,
el impacto ha sido bien fuerte, y dentro de las razones que producen este impacto ambiental negativo está la agricultura. Entonces, para nosotros que elegimos otra forma de hacer agricultura sustentable, ecológica, también es importante que conozcamos esta cara que es más, no es tan amable como la otra cara que vamos a ver ahora en adelante. Sí. Y todo lo mejor se va al extranjero, acá nos quedamos con los sobrantes. Eso es verdad. La producción agrícola acá en Chile, que es extensiva y convencional, busca ciertos calibres, ciertos colores, etcétera, de frutas y hortalizas, y estas que cumplen con estos requisitos se van fuera del país en exportaciones, y acá en Chile queda lo restante para nosotros los chilenos, siendo que Chile es un país con condiciones maravillosas para hacer agricultura, y lo hacen, pero no es para los chilenos, sino que es para los chilenos en el extranjero. La agricultura extensiva es beneficiosa para la tierra. Esto va a depender igual de qué manejo, porque por ejemplo si yo tengo mucho terreno pero lo produzco de una forma orgánica, puede ser beneficioso, pero por lo general estos cultivos extensivos, imagínense que son varias hectáreas, una hectárea son 10.000 metros cuadrados, entonces aquí viene un poco lo que dijo don Claudio de la maquinaria que se utiliza para poder dar abasto con este gran terreno, genera impacto ambiental en vez de beneficios ambientales. Ahí me gustaría hacer una acotación para que nos vayan siguiendo un poco el ritmo de la clase. Lo que estamos mostrando son los tipos de agricultura que existen. Como decía Pedro, puede pasar, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que yo tenga un sistema de agricultura extensivo, pero biodinámico o agroecológico orgánico, ¿ya? Simplemente que ese espacio, por ejemplo, que ustedes vieron acá en la diapositiva anterior, que es extensivo, entonces mis marcos de plantación son muy grandes y tengo terreno que no descansa o terreno descubierto, eso va a variar. Voy a tener una protección de maleza, voy a tener una rotación de cultivo, solo que se va a diseñar un poco distinto. Claro. Mire, continuemos con la clase y después resolvemos Sí. la duda, Patricia. Ya la agricultura, mira, ya llevamos de secano, de regadío, intensiva, extensiva, y ahora nos vamos a pasar a la agricultura tradicional. Y como su nombre lo dice, viene de tradición. Esta es una agricultura generacional, por lo general familiar campesina, y los métodos que se utilizan están centrados en el traspaso de esta información, se van pasando este conocimiento y formas de hacer agricultura que ellos conocen y que a ellos les resulta. ¿Qué pasó? Que en esta agricultura tradicional podemos encontrar dos extremos. Podemos encontrar un extremo que el abuelo ocupaba el guano y nosotros seguimos ocupando el guano, por ejemplo, pero otro caso, otra familia ocupaban el guano, pero llegó un técnico a decirle que podía ocupar un producto químico, que era lo que la llevaba ahora, que tenía que echarle nomás y que la planta iba a salir. Y puede que haya agricultura tradicional donde se usa el empleo de fertilizantes químicos, fungicidas, pesticidas, herbicidas, etc. Continuamos a la otra slide. Bueno, ya hablamos de varias formas de hacer agricultura que no son tan apegadas a lo que nosotros vemos por lo general. Sin embargo, ahora vamos a hablar de la agricultura orgánica. ¿Qué es la agricultura orgánica? Es una certificación, un sistema de producción que es orgánico, que en Chile está basado por la ley 20.089, que está vigente desde el 2004. Ahí en el PowerPoint dice 20.080, pero es 20.089, ¿ya? La ley orgánica del SAC.
Y esta ley tiene todo un protocolo, un manual, y su objetivo es asegurar que los productos que nosotros consumamos sean orgánicos y que estén producidos a través de la norma. Y este sistema de producción está basado en prácticas ecológicas para alcanzar una producción sustentable, sostenida, que conserve y recupere los recursos naturales. Entonces, esta agricultura orgánica es una agricultura basada en la ley del SAC, pero que tiene en su base o en su alma, por decirlo de una forma, manejos de producción ecológica para generar productos orgánicos. ¿Qué hace esta ley? ¿Para qué sirve esta ley? Es para que un productor de alimentos orgánicos pueda comercializarlo bajo este nombre. Por ejemplo, si yo produzco alimentos de forma ecológica, usando agroecología, y yo vendo mis productos como un producto orgánico, el SAC me puede fiscalizar y decirme dónde está su certificación orgánica, que es una certificación que se tiene que hacer todos los años, que uno se tiene que contactar con un técnico, va al SAC a ver tu predio, tienes que tener planilla de dónde compraste tu semilla, que es una semilla orgánica, cuándo la sembraste, qué día fertilizaste, un cuaderno de campo que te revisa el SAC, y después de todos estos parámetros que incluye la ley, el SAC te certifica y tú puedes vender tu producto como un producto orgánico. En cambio, si yo lo hago de la misma forma, el único problema sin la ley es que no podemos decir que no es un producto orgánico porque la norma del SAC es la que acredita que estos productos son orgánicos. Esto puede tener dos caras. Una cara A que va a ser que nosotros nos vamos a asegurar que estamos comercializando, o sea, que estamos comprando un producto orgánico, pero una cara B que es que esta certificación tampoco es barata y requiere ciertos pasos y requisitos que de repente un agricultor no puede acceder, y quizás el caballero produce de forma ecológica o de forma limpia, pero él no puede comercializar los productos de esta forma versus el caballero que sí hizo su acreditación y tiene al día los papeles de certificación orgánica. Otro estilo de generar agricultura está, o si hay un registro de productores de agricultura orgánica. Ahora que definimos la agricultura orgánica, que básicamente la define la ley del SAC, quisiera definir la permacultura. La permacultura su nombre viene de la cultura de permanecer, y busca diseñar asentamientos humanos, lugares donde puedan vivir las personas bajo un respeto y una armonía con la naturaleza, y bajo estos criterios se hace agricultura ecológica. Y también ahí vamos a encontrar la energía renovable, eh, vamos a tener animales en nuestro predio, vamos a fertilizar con el guano de nuestros animales, y vamos a respetar los ciclos de la naturaleza, y de esta forma vamos a diseñar un lugar, una casa en la cual podemos vivir de forma ecológica, que es lo que propone nuestra permacultura. Sigamos. Tenemos otra disciplina, otro tipo de forma de hacer agricultura, que es la agricultura al natural. Esta agricultura fue desarrollada en Japón por un filósofo y biólogo japonés que está ahí en la fotito. Él se llama Masanobu Fukuoka, y él, observando la naturaleza, quiso recrear una forma de hacer agricultura basándose en solo la observación de esta naturaleza. Entonces, esta agricultura al natural también tiene el nombre de la agricultura del no hacer nada, porque en la naturaleza, si nosotros vamos a un bosque, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que hay árboles, pueden haber ciertas malezas que sean comestibles, o puede que una hortaliza que nosotros constantemente consumimos o compramos
se desarrolle de forma natural ahí. En este recorrido histórico que hicimos de la Revolución Verde y todo esto, también es bueno mencionar que, por ejemplo, antes nosotros teníamos, los humanos teníamos hábito de ser nómades, ¿cierto? Éramos nómades y íbamos buscando nuestro alimento. En cambio, cuando nos hicimos sedentarios, nos vimos en la obligación de cultivar nuestros alimentos. De hecho, la agricultura dio paso al sedentarismo, y esto fue observando la naturaleza. Entonces, un poco más Fukuoka, yo me imagino que era como volver a esto natural, y de que los alimentos se produjeran de la forma más natural posible. Pueden buscarlo a él, hay videos en internet, hay libros que explican toda esta corriente que él desarrolló, y él utiliza muchas técnicas de agricultura orgánica que al final, todas estas cuestiones que están en la ley orgánica las pusieron porque observaron la naturaleza y respetaron sus ciclos, y vieron cómo la tierra se puede fertilizar de otra forma, de otra manera. Continuemos. Otro tipo de agricultura, o otra forma de hacer agricultura, es la agricultura biodinámica. ¿Qué es la agricultura biodinámica? Se basa en la influencia del cosmos, el sol, la luna, los planetas, las estrellas, los seres vivos, etc. Es una forma de hacer agricultura en la cual nosotros vamos a considerar todos los elementos que componen nuestro planeta Tierra. Y, por ejemplo, el ejemplo más común es que sembrar con las fases de la luna. Que si, por ejemplo, vamos a sembrar un vegetal cuyo crecimiento es hacia arriba, lo sembramos en una luna creciente, o si vamos a sembrar un vegetal cuyo crecimiento es hacia abajo, como un tubérculo, que puede ser una cebolla, un rábano, lo sembramos en una luna menguante. Hay un calendario biodinámico que está estudiado, está basado, y toda esta influencia de la luna, del sol, repercute en nuestra planta, y principalmente la influencia de la luna, debido a que la luna tiene influencia sobre el agua. Y las plantas están compuestas por el xilema y el floema, que son como las venas de nuestra planta, por decirlo de una forma, la sangre, y al final esto contiene agua. Entonces la influencia de la luna afecta en qué luna está, por ejemplo, afecta en cómo se mueve el agua dentro de la planta, y cómo esto ayuda a cierto desarrollo vegetal. Entonces, por ejemplo, en ciertas lunas nosotros podemos podar debido a que la savia está en cierto lugar de la planta, etc. Entonces, hasta ahora tenemos la agricultura de secano, la agricultura con riego, la extensiva, la intensiva y la agricultura convencional. Pero dentro de la agricultura convencional podemos meter dentro de ese saco la extensiva y la intensiva, porque tenemos harto uso de productos químicos, monocultivos, etcétera, de dependencia de combustibles fósiles. Y por otro lado tenemos el versus, que no es hacer agricultura de esa forma. Tenemos la agricultura orgánica, la producción orgánica, que en Chile está basada bajo esa ley del SAC. Y por otra parte tenemos otra forma de hacer agricultura limpia, por decirlo de una forma, donde encontramos la agricultura biodinámica, o también la agricultura biológica. Ahí la siguiente. Bueno, la idea es que ustedes vayan vinculando estas distintas formas de hacer agricultura que Pedro les mencionaba, con lo que ustedes ven, con lo que ustedes se relacionan, con lo que ustedes prefieren. Cuando nosotros, por ejemplo, mencionamos el tema de la agricultura orgánica, significa que la forma actual es de obtener un producto con trazabilidad, es decir, que yo efectivamente sepa que no contiene químicos. La forma actual, la única que tenemos es a través de la certificación orgánica. Esto no quiere decir que otros productos que no tienen esa certificación no formen parte de un sistema libre de pesticidas, etc.
Entonces la idea ahora es cómo llevamos nosotros la agroecología en los huertos. Para aquellos que no les quede claro, la agroecología es el conjunto de estas prácticas holísticas que involucran un respeto de los ciclos de la naturaleza, de los ecosistemas, de la mantención de los espacios, de la no necesariamente intervención demasiado invasiva, como es una agricultura convencional o intensiva, y que involucran el factor humano, el factor social, el factor, como les decía, medioambiental ecosistémico, ¿ya? Y, por supuesto, manteniendo una reutilización de los elementos y reincorporación. Entonces, ¿cómo nosotros llevamos esto a los huertos urbanos? La idea es que a partir de ahora ustedes, esta cosa que de repente se ve tan grande, ya que parece tan lejana, la lleven ustedes a la ciudad, los distintos métodos, ya que se hagan de ahora en adelante esas preguntas. Entonces, Aymara, perdón, diga. disculpa. Sí, dígame. Algo que quisiera que quede bien claro igual es que la agroecología es una ciencia, una disciplina holística que tiene todos estos factores, pero al fin y al cabo es una ciencia, y es una ciencia que ha rescatado conocimiento desde tiempo, o sea, conocimientos que se fueron dando de boca en boca, conocimientos ancestrales, conocimientos indígenas, de agricultura familiar campesina. ¿Y qué busca la agroecología? Es respaldar todos estos conocimientos en una base científica, porque al final la agricultura, esta agroecología es el versus de la agricultura convencional, de la revolución verde. Entonces, eh, si yo le hablo de producción orgánica o de agricultura al natural o agricultura biodinámica, son agriculturas que están dentro de esta ciencia que es la agroecología. Entonces, es importante que tengamos esa noción de que la agroecología es algo súper grande y que no solamente está enfocado en la producción orgánica, porque dentro de la agroecología vamos a encontrar términos como el comercio justo, que por ejemplo la comida no tenga que viajar muchos kilómetros en camión para que la pueda consumir una persona, cosas, ese tipo de cosas son clave de lo que es la agroecología. Y la producción orgánica, que esta ley del SAC, por ejemplo, toda esta norma orgánica está basada en manejo agroecológico, pero como les mencioné, la agroecología es una ciencia que respalda todos estos conocimientos de forma científica y me permite a mí, por ejemplo, explicarles los procesos del compostaje o por qué el guano entrega nutrientes al suelo, o por qué los policultivos son mejor que monocultivos, etcétera. Quería como dejar eso súper claro y gracias, hermano, disculpa. Claro, o sea, efectivamente, que ustedes también entiendan que, de hecho, si ustedes se ponen un poco más a investigar las distintas como corrientes de agricultura ecológica, se van a dar cuenta que muchas sacan cosas la una de la otra. ¿Ya? La agricultura sinérgica, la permacultura o la agricultura biodinámica y la agricultura natural pasan algunas de manera simultánea en el tiempo y otras con un cierto desfase, pero van sacando estos mismos elementos como científicos que menciona Pedro. ¿Ya? Al final de la clase yo creo que resolvemos el resto de las preguntas para ir ahí bien con el tiempo. Entonces, la agroecología en los huertos urbanos. Es importante que hablemos de la reincorporación de los residuos de cocina, que es la forma de fertilización más sencilla. Yo creo que la mayoría ya la conoce. Principalmente vamos a hablar de compostaje y de humus, ¿ya? Y reduce, por supuesto, la cantidad de basura domiciliaria que, como les decía Pedro, mantiene esta cosa holística que es la agroecología. La accesibilidad de los materiales, mínima intervención de terreno. Esto significa que no vamos a tener un trabajo tan intenso como la agricultura convencional, no vamos a mover cada piedra y cada malecita, ¿ya? Sino que vamos a tratar de incorporarnos nosotros a un espacio versus de incorporar ese espacio a nuestros ritmos o a nuestras necesidades como más, comillas, capitalistas, ¿ya? Y por supuesto, el mismo elemento de la reutilización de los materiales, que es muy clara. No sé si ¿me escuchan bien? ¿Pedrito? Sí, te escucho súper Ah, bien. ya, ya.
que de repente se me desfasa un poquito. Bueno, el desarrollo comunitario es sumamente importante en la agroecología y yo les insisto que hagan hincapié en esto en cuanto a los huertos urbanos, porque los huertos urbanos al final están principalmente enfocados para que nosotros los trabajemos en villas, en comunidades, en la ciudad, pero en plazas públicas, etc. Entonces hay un factor humano muy importante en relación a esto. Y bueno, la reutilización de los espacios de jardinería olvidados. Esto pasa mucho en las plazas públicas, de repente de sectores que están así, son espacios perdidos, o en nuestros mismos hogares que de repente tenemos un terreno muy grande, no queremos poder poner solo pasto y podemos enfrentarnos a este desafío de un huerto urbano. ¿Qué es importante que yo me plantee, considerando todos estos tipos de agricultura, las condiciones que yo tengo? Son 3 elementos que yo les voy a insistir en que ustedes se planteen, sobre todo en espacios urbanos. ¿Por qué? Porque si yo me voy al campo, no voy a tener una interferencia o una importancia tan grande en el acceso a la luz solar como lo voy a tener en la ciudad. Que es súper importante que no me hagan sombra ciertos elementos, edificios, que es muy común en los huertos urbanos que den sombra, panderetas muy altas, o bien árboles que puedan crearme sombra sobre los cultivos menores. Que es importante que nos fijemos en la orientación. Acá la idea es que ustedes se fijen en este monito, porque nosotros desde en el hemisferio sur vamos a tener que la orientación ideal es la norte-sur. Esto nos va a garantizar que nuestras 2 caras del cultivo reciban la misma cantidad de sol, o las 2 caras del espacio que tengamos, donde vayamos a poner una plantita, ¿ya? En la ciudad, que es importante que ustedes garanticen, idealmente, 4 horas de luz solar directa, ideal 6, pero de repente tenemos que adaptarnos un poquito, ¿ya? Entonces, para que ustedes lo sepan, primero, ¿qué necesito saber? Tener sol, tener luz con... a ver, con la orientación ideal, ¿ya? A ver, voy a silenciar ahí. Y luego, ¿qué es importante? Que yo tenga un conocimiento de lo que pasa con los vientos. Estas 2 imágenes, la idea es que les evoquen ustedes, yo creo que quien haya ido al campo o a maizales muy grandes puede haber visto que se llama el tendido de las plantas. No lo van a ver tan intensamente en sus huertos urbanos, ¿ya? De repente esto es como, pucha, me parece súper lejano. Pero no sé si han tenido ustedes la experiencia de ir caminando de repente por el centro de Santiago y que entre tantos edificios se genera una corriente muy fuerte de aire. Esto es súper importante porque la verdad es que cuando nosotros trasplantamos o estamos tratando de germinar plantitas, vamos a tener que vientos muy fuertes o corrientes, porque ya en ciudad vamos a hablar un poco más de corrientes de aire, puede generar que nuestros cultivos se dañen bastante en sus primeras etapas. Entonces es importante que yo trate de no poner mis cultivos en corrientes de aire muy fuertes, ¿ya? Y finalmente este tercer gran ítem, que yo les voy a insistir siempre, y yo creo que los que han tenido ya otros cursos conmigo lo saben, es que no demos por sentada el agua, ¿ya? Yo creo que aquí Pedro puede estar de acuerdo conmigo, que si bien estamos en la ciudad, podemos decir, no, pucha, tenemos agua corriente, es importante que la consideremos, pero que no la demos por sentada, porque este año se supone que iba a ser súper seco, quizá el más seco de lo que habíamos tenido en al menos 20 años, y resulta que estuvo un poco más húmedo. Pero eso significa igual que muchos sectores se quedan sin agua durante varios periodos del año, ya directamente en urbanizaciones grandes como en Santiago. Entonces, para que no demos por sentado un elemento que es clave para el desarrollo del huerto, como explicaba Pedro, existe la agricultura de secano, pero es quizá muy difícil de llevar a cabo en ciudades como en Santiago, acá en la región metropolitana. Quizá tenemos cultura de secano por Coquimbo, por La Serena, donde tenemos otros elementos como camanchacas, neblinas muy densas que nos pueden brindar un poco más de agua. Pero acá vamos a tener ese problemita, entonces no la demos por sentado y no la descuidemos. ¿Qué es importante que yo considere? ¿Ya? Condiciones necesarias para un huerto ecológico. Primero necesito tener un suelo mullido, nutrido y mullido. Llamaremos suelo al elemento donde nosotros vamos a crecer nuestra plantita. Este suelo puede ser un sustrato o puede ser la tierra que tengamos en el patio, etc. ¿Qué es importante? Yo creo que muchos hemos tenido la experiencia de que al momento en que salimos a nuestro patio y empezamos a hacer un hoyito, a los 20 centímetros encontramos esta situación que se ve en las imágenes. Un poco de suciedad, un poco de piedrecilla y
relleno o escombros, ¿ya? Esto es súper común, entonces lo que nosotros tenemos que garantizar es que no tengamos condiciones que impidan que nuestro suelo esté mullido, tenga hartos nutrientes y que impidan el crecimiento de las raíces. Les pongo estas imágenes porque es súper común encontrarse esto en la ciudad versus encontrarse esto en el campo. Entonces, de repente, al momento de desarrollar un huerto urbano, estos van a ser los impedimentos. Y es muy importante porque son elementos externos, ¿ya? No es lo mismo que encontrarme grandes terrones o piedras, ¿ya? Sino que estos son elementos externos que vienen finalmente a alterar el ecosistema que es el suelo. ¿Ya? Entonces, para que ustedes consideren que cuando yo me planteo la agroecología, tengo que tener en cuenta que si bien no debo alterar tanto los espacios, no es necesario que saque tanta maleza, no es necesario que mulla, no sé, tanto el suelo, que retire tantas piedras, si hay un elemento externo que son estos, que finalmente son consecuencia de nuestra directa intervención humana, que sí está necesario, será necesario sacar o mover del espacio para tener las condiciones que recreen nuevamente el suelo mullido y el ecosistema de suelo con los microorganismos necesarios para desarrollar un huerto. La flora disponible. Acá les tengo dos imágenes porque, que me gustan porque hacen referencia a un espacio que es completamente cementado, donde tengo, sin embargo, un montón de macetas con muchas distintas variedades de plantitas y en distintas alturas, es decir, me van a dar sombra, semisombra, tengo flores, no tengo flores, versus este otro espacio que se ve muy frondoso con muchas flores de muchos colores y que están directamente en el suelo. Aquí hacen referencia a que es muy necesario que haya flora disponible, ¿ya? La flora disponible va a traer una serie de consecuencias a nuestro huerto, partiendo porque atraen la diversidad y porque van a mantener con esta diversidad una facilidad de polinización. ¿Qué significa esto? Que nuestras plantitas que den frutos van a tener más frutos porque más flores van a ser fertilizadas, ¿ya? Y por supuesto regula los ecosistemas. Yo creo que el mejor ejemplo de la flora disponible, ha habido muchas noticias de matrimonios o personas solas que llegan a un lugar, un terreno baldío, y lo reforestan. Vuelven a meter toda la flora. Entonces, esta situación que ustedes ven acá, que es un jardín súper bonito, puede ser replicado no necesariamente como jardín, ¿ya? Sino como restauración de flora de un ecosistema. Es decir, árboles, arbustos, musguitos, trepadoras, que no necesariamente van a dar un sentido estético, van a ser fundamentales para mi huerto agroecológico, ¿ya? Y esto al final tiene una consecuencia directa de que en el momento en que yo voy a ir a trabajar mi suelo, lo primero que tengo que pensar es qué dejo y qué saco, ¿ya? Siempre piensen la mayor cantidad de flora benigna disponible, que me atraiga polinizadores y que me cree ecosistemas. Y bueno, aquí está la consecuencia de esta flora, que son los insectos y la biodiversidad de organismos, y por supuesto la incorporación de materia orgánica. Estas fotos hacen referencia, primero, a los polinizadores, como la avispita que tengo acá, que está polinizando las flores, ¿ya? Mientras más más biodiversidad de insectos o de organismos yo tenga, más voy a mantener una regulación de mi huerto. Es decir, si me aparecen plagas, lo más probable es que tenga unos controladores biológicos, que son insectos que o bien se comen o parasitan o alejan a los insectos plaga, ¿ya? Si tengo algunos insectos en el suelo, algunas lombrices, voy a asegurarme de tener un suelo más mullido. Y eso quiere decir que mi planta va a crecer más fuerte, va a tener mejores condiciones, lo más probable para enfrentar enfermedades. Entonces, la idea es que vean que está todo súper unido, ¿ya? Y bueno, la incorporación de materia orgánica tiene que ver mucho con, el mejor ejemplo que yo creo que Pedro y yo siempre damos también en esta época es el otoño. No quiero, para los alumnos de este curso, soy estricta, que nunca más digan que las hojas son basura. Oh, es que está sucio con hojas, así que voy a barrer. No son basura y no es suciedad, ¿ya? Esas hojitas son nuestros mejores aliados para mullir los suelos, para compostar, para un montón de cosas, y ustedes cuando las Para cuidar el agua igual. Para cuidar el agua, exactamente, regular las temperaturas. Y cuando las sacamos, lo que estamos haciendo es sacar un elemento de este ecosistema que se regula a sí mismo. Entonces estamos generando una alteración más que manteniendo este sentido estético que nos gusta tanto. Y finalmente, un elemento que quizás no muchos conozcan, que son los hoteles para insectos. Los hoteles para insectos son una súper buena forma de complementar esta flora que yo voy a tener,
porque me va a traer más insectos y una vez estos polinicen, cuando se vayan volando a su casita, esta casita van a ser los hoteles para insectos que yo voy a tener ahí mismo en mi huerta. Entonces voy a facilitar que los insectos que tienen una cierta, por decirlo burdamente, un cierto kilometraje, no tengan que ir tan lejos y se sientan más atraídos a mi huerto porque pueden descansar y finalmente hacer sus propias madrigueras y casitas ahí mismo. Entonces, para que esto lo vean, cómo se va moviendo y generando como un todo. Vale, me salto. Bueno, aquí, parece que no leo el título, manejos de la agricultura agroecológica. Como ya les dije, estos elementos que les mencionaba tienen que convivir de alguna manera. ¿Cómo yo genero que convivan de la mejor manera? Son lo que va a ser como consecuencia la elección de mis manejos para la agricultura agroecológica. Como les decía, si yo retiro mucho flora, voy a disminuir mi cantidad de flores que voy a tener, voy a cambiar los microclimas, voy a hacer que ciertos insectos que se hospedaban ahí ya no lleguen, etc. Entonces, estos elementos que les mencionaba tienen que converger para que yo tenga la mejor posibilidad de hacer los mejores manejos. Primero, la restricción del uso de ciertos productos de origen sintético. Si yo tengo en mi huerta este ecosistema funcionando, ya por descarte voy a tener que intervenirlo menos. Y cuando tenga que intervenirlos, descarto completamente los productos químicos sintetizados y voy a cambiarlos por productos que nosotros llamamos biopreparados. Vamos a hablar de biopreparados en unas clases más adelante para quienes no lo manejen, pero para que se vayan interiorizando, los biopreparados son los productos que nosotros vamos a incorporar a nuestra huerta para regular el manejo de enfermedades, de plagas y la fertilización. ¿Ya? Entonces, y que cuando ustedes tienen una flora y una fauna bastante buena, lo más probable es que los materiales de los biopreparados los saquemos de nuestra misma huerta. La asociación de cultivos, intercalados en franjas siempre escalonadas. Es importante esto porque es este conjunto de plantas que yo les mencionaba, este conjunto de plantas que yo les mencionaba, que van a interactuar para tener una buena asociación entre ellas. Se van a beneficiar de sus alalopatías, de sus raíces, etc. Rotación de cultivos, esto va directamente a, por ejemplo, los tipos de agricultura que mencionaba antes Pedro, que la agricultura intensiva genera un monocultivo, una franja de suelo explotada de la misma manera por mucho tiempo. La rotación de cultivos va a cambiar eso, va a mantener porosidad de suelo, profundidad de raíces, y va a variar mucho el manejo de plagas y enfermedades, va a ser muy beneficioso. Aporte de enmiendas orgánicas. Yo creo que quizá una de las labores más claves del manejo de cualquier huerto agroecológico, es decir, cambia mi bolsa de basura, cambia la incorporación, deshacerme de ciertos residuos considerados basura y vuelvo a incorporar humus, bokashi, compost, incluso purín de ortiga, etc. Van a venir a mejorar mi suelo sin agregarle componentes externos, sino que como potenciando lo que ya tiene el suelo y entregándole elementos para que se reconstruya versus suplir solo un síntoma, ¿ya? Poca dependencia de insumos externos del predio. Esto es lo mismo que les decía. Si bien un huerto urbano está en la ciudad, yo puedo salir a la esquina, tengo el Sodimac y me compro un oxicloruro de cobre para controlar una plaga, en mi huerto urbano no voy a tener que hacer eso, porque lo más probable es que tenga un ajo sembrado o un ají que me permita a mí manejar de mejor manera mis plagas y enfermedades. Entonces la idea es que sean completamente sustentables y sostenibles, ¿ya? Esto, para que no se asusten, no tienen que lograrlo en el primer año, ni siquiera en los primeros 3 años, pero es, como les decía, sostenibilidad a lo largo del tiempo. Dime, Pedro. Quisiera tomar un poco la palabra. Díganos. Respecto a lo último que mencionáis, igual de decir que cuando alguien, un productor de hortalizas de forma convencional, descubre o redescubre que existe esta forma de producir alimentos, el predio o el campo pasa por una transición. Y esta transición tiene ciertos pasos y caminos y alternativas. Entonces, tampoco es como que de la noche a la mañana un campesino pueda cambiar su forma de cultivar, lo puede hacer paulatinamente.
y bajo ciertos pasos a seguir. Claro. Y también quisiera aclarar que, por ejemplo, estos manejos que están aquí mencionados en la PPT son manejos que nosotros podemos encontrar en esta ley que es la del SAC, que es la 20.089, que es la ley de producción orgánica. Y volviendo un poco a ese tema que igual ya me extendí un poco conversándolo, pero importante que, por ejemplo, la agricultura, que lo que está aquí es que la primera que dice restricción del uso de ciertos productos de origen sintético, eso es completamente de producción orgánica y es completamente de la ley del SAC. Cuando nosotros hacemos agroecología, ojalá no depender de estos productos sintéticos nunca. Sin embargo, la producción orgánica te permite ocupar ciertos productos que tengan cierta etiqueta o que estén hechos de cierta forma, que se pueda aplicar cada cierto tiempo. Por eso dice restricción del uso de ciertos productos de origen sintético. Estos manejos son agroecológicos y están dentro de la ley orgánica, pero nuevamente, Pero esto ocurre en el trabajo. como fanático de la agroecología, es que me gustaría que quede súper claro esa diferencia, ¿ya? Sí, me parece que está súper bien la acotación. Efectivamente, para complementar un poco eso, si alguno se quiere meter ahí a leer la ley, recuerden que es una ley que igual está enfocada en lo comercial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la mayoría de los productos, de los biopreparados que nosotros usamos, tienen una perecibilidad muy rápida versus esos productos que están permitidos dentro de la agricultura orgánica. Un biopreparado nuestro nos va a durar máximo 3 meses, ya de los líquidos al menos, versus, no sé, pues el azufre en polvo, que ustedes pueden conseguirlo y les va a durar mucho, que sí están permitidos dentro de la agricultura orgánica. Entonces, si bien la agricultura orgánica y esta norma está haciendo algo muy bueno, porque nos limita mucho los tóxicos que consumimos, tiene un fin comercial, ¿ya? Y ahí cada uno que aplique su criterio a eso, pero que igual tengamos eso en cuenta, que digamos que es un súper menor de los males, pero igual está ahí, en el juego, digamos, por si acaso. Y bueno, la utilización de semillas orgánicas, eso también es parte de la ley, pero también es súper fundamental en la agricultura agroecológica. ¿Por qué? Porque utilizar una semilla que sea, en el caso extremo, genéticamente modificada, o una semilla que es tradicional, un anasac, por decirles algo, nos puede cambiar mucho el estado del huerto, en su proceso de germinación, en su proceso de fertilización, y en muchos casos, por supuesto, el que sea infértil, que no te genere una nueva semilla, o que sea una semilla que está tan protegida y fue tratada con tantos químicos que no tiene ninguna resistencia a las plagas y las enfermedades, y por ende se convierte en un hospedero muy frágil que atrae estas plagas y que nos cambia con mucha rapidez el aspecto del huerto. Entonces, si bien esto, claro, es parte de la ley, es súper importante que nosotros tratemos siempre de mantener nuestro huerto sin este tipo de semillas, y la verdad es que ustedes se van a dar cuenta que la primera vez que germinan una lechuga y que en una sola lechuga les da semillas, van a tener un montón de semillas que les van a durar un montón de tiempo. Entonces, en realidad, tampoco es tan terrible, pero siempre tratemos de no incorporar estas semillas a nuestro huerto. Yo aquí no creo que nadie tenga santo en esas cortes, pero yo siempre les sugiero mantenerse alejados de las semillas Anasac, de todas esas marcas que Bayer, que en realidad son bastante malas, que son semillas igual, pero no son tan buenas. Así que para que lo tengamos en cuenta. Y bueno, la agricultura en casa, que tiene, yo creo que ustedes ya podrían hacer el juego, sin tener que leerlo, de todo lo que hemos hablado con Pedro, qué son los beneficios de tener la agricultura en casa, mezclando toda la agricultura tradicional, la agricultura, la permacultura, la biodinámica, que tiene varios beneficios. Por ejemplo, en los comentarios que hacía don Claudio al principio, favorece la capacidad de observación. Si nosotros no estuviéramos en este curso,
es muy probable que, que no tuviésemos capacidad de observación. Esa capacidad de observación nos permite primero llegar a cuestionarnos esta agricultura convencional, encontrar algún canal que nos guste, la agricultura biodinámica o la natural, y de repente empezar a decir, pucha, podría hacerlo en la casa, podría intercambiar semillas con el vecino. Todo esto, y por supuesto que nos saca mucho de los manuales tradicionales. Si ustedes se meten en alguna de estas páginas de ODEPA o del gobierno, van a ver un manual de cultivo que nos parece súper lejano. Que ustedes dicen, pero de repente, ¿por qué la lechuga necesita 30 centímetros de marco de plantación si yo el otro día puse 2 pegaditas cada 10 centímetros y tengo unas lechugas preciosas? Todo eso nos da la observación. Aumenta nuestra sensibilidad y cercanía con la sustentabilidad. Efectivamente, yo creo que va para los dos lados. Estamos aquí porque nos interesa, y a la vez la sustentabilidad nos pega fuerte cuando nos damos cuenta de la cantidad de basura que tenemos y el rico compost que podríamos tener si no botáramos esos residuos, por ejemplo. Permite redescubrir el sabor, color y olor de las hortalizas. Por supuesto, les voy a dar el ejemplo que yo creo que aquellos que hemos tenido la suerte de comer algo realmente manejado agroecológicamente, podemos decir, el tomate. El tomate yo creo que es uno de los sabores que más nos traen recuerdos o que nos vibran cuando comemos un tomate que es jugoso, que tiene sabor, que tiene textura, que no es harinoso. Entonces es súper importante eso, y la verdad es que la preservación, que creo que se nos fue un poquito incluso mencionarlo, Pedro, la preservación de especies que hace mucho tiempo se usaban y que ahora por estas semillas comerciales han dejado atrás, es súper importante, y son finalmente ellas las que tienen la memoria genética de estos colores y sabores que nos gustan tanto. Nos asegura que nuestra comida no tiene productos agrotóxicos. Súper importante, como decía Pedro, cuando vemos que la agricultura convencional hay un tipo con una mascarilla más intensa de la que usamos ahora por el COVID y con un traje blanco, y que después llega y se hace un triple lavado, y que o sea, ¿qué nos estamos comiendo? Y lo que nos permite esto es asegurar que en realidad puedo ir a la huerta y pegarle un mordisco a esa lechuga sin tener que lavarla y no me va a pasar nada. ¿Ya? Ya, están, ¿qué dudas? Eso de las botellas, ¿qué función cumplen? Una pregunta que quiero que se respondan solo los de la botella. Con todo lo que he hablado, ¿qué función creen que cumple? ¿Alguno que ahí escriba qué función creen que cumple la botella, o que se desmutee y lo diga? Juéguensela, no hay respuestas incorrectas, por si acaso. Eso. Denle. Denle, ¿qué función cumplen las botellas? La están reutilizando como para marcar el cierre. Perfecto. Súper bien, súper bien. Excelente. Sí. Al final eso, ¿qué estamos haciendo? Reutilizando, y la verdad es que algo súper estético de mi parte, por ejemplo, cuando las botellas, cuando están así, les pega la luz, se ven muy bonitas, ¿ya? Y nos permiten tener un cerco, y reutilizamos. Entonces, es eso, al final es eso, que es súper buena esa acotación, porque miren el espacio. Lo que hace la gente, lo que hace un huerto urbano agroecológico, es convertir este espacio en nuestro estilo de la reutilización, de las variedades, de todo, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Es una actividad relajante y divertida. Yo siempre digo, y creo que Pedro me apoya en esto, que los huertos son un poco adictivos, ¿ya? Yo creo que realmente sí, tienen un elemento que uno empieza y es como, ¡ay, me germinó la semilla! ¡Ay, la trasplanté! ¡Ay, la coseché! ¡Ay, quiero poner 50 más! Sí, sí. Creo que en ese sentido, bueno, yo creo que todos los que están en este curso lo saben, y por algo también tomaron el taller. Bueno, ¿y qué necesitamos? Lo que ya conversamos: la luz directa del sol, el agua, tierra, sustratos, semillas, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero ya se van haciendo la idea, espacio, recipientes e ingenio. Estamos ahí un poquito al límite con la hora, pero... Ingenio y ganas. Sí, ingenio y ganas, sí. Bueno, materiales y condiciones para llevar a cabo un huerto ecológico. Esto se lo voy a decir como generalmente, superficialmente. Eso mismo que vieron con las botellas, juntado con todos estos elementos que les mencionaba, la flora, la fauna, los hoteles para insectos. Ahí, por ejemplo, esta imagen quiero que la tomen harto en cuenta. Tengo el suelo completamente cubierto, ¿ya? Esto debe ser un mulch, para no desproteger mi suelo, que no haya erosión. Tengo un hotel para insectos, tengo flora, tengo hartos elementos que convergen para llevar a cabo un huerto ecológico. Y
ahora vamos a pasar, este material va a estar disponible, por un tema de horas se los dejo así, pero es lo que ya hemos conversado. Entonces, para cerrar un poquito esta clase en cuanto a contenido, nos pasamos a los materiales y a las formas en que podemos como concretizar todas estas ideas de huerto agroecológico en nuestra casa, o en nuestro huerto urbano, en nuestra plaza, en la comunidad que estemos creando. Ventajas y desventajas tienen varios, o casi todos los sistemas. En realidad ustedes en casi todos los sistemas van a encontrar un pro, un contra, y lo que siempre decimos, hay para todos los gustos, ¿ya? Aquí, como decía Pedro, el ingenio y la creatividad para todos los gustos. ¿Qué ventajas tienen, sin embargo, por ejemplo, tener huertos en cajones, en camas altas o bancales, como se ve acá, en espacios más contenidos, como son estas botellas o estas canaletas, o en maceteros? En primer lugar, tienen un manejo de las malezas, siempre le voy a poner comillas, malezas, más sencillo, ¿ya? No voy a tener tanta interferencia de cuando riego unas semillas que se me meten, o los pajaritos, va a ser un poco más controlado. Como el suelo va a estar más mullido, porque no va a ser directamente suelo, sino que va a ser más compost, más chip, otros elementos, es más fácil de manejar, no se me va a compactar tanto, ¿ya? Entonces voy a poder, si me salen malezas, retirarlas con más facilidad o airearlo con más facilidad. Puedo hacer más diseños de alguna manera más controlados. Aprovecho mejor el agua de riego, que es quizá uno de los elementos más importantes, ahora sobre todo en estas crisis. Voy a regar mucho más contenidamente, no voy a tener tanta infiltración para los lados, ni tanto movimiento del agua. Por otro lado, ¿qué desventajas podría tener? Bueno, en primer lugar, que yo me imagino, me gustaría ya que algunos tuvieran la idea, que este suelo, como les decía, es mucho más controlado, le puse compost, humus, etc. No está necesariamente vinculado a mi suelo en general, entonces no voy a tener tanta interacción de microorganismos, ya no voy a tener tanta esa regulación sola. Va a requerir un poco más de mantención de mi parte para la fertilización. Por otro lado, sí incluye un poco más de trabajo en cuanto a materiales. Tengo que tener un poquito más controlado o más manejada la biodiversidad del huerto, ¿ya? Porque si en esa cama quiero tener flores, voy a tener que sembrar flores, no voy a tener estos elementos como de viento o otros factores, ¿ya? ¿Qué? Me hicieron aquí una pregunta. Se te escucha mal, Mara. Mara, se te cortó. ¿Dónde se me cortó? ¿Dónde dejaron de escuchar? Todo de Ahora. nuevo. Todo de nuevo. Ya. No, mira, se escuchó bien hasta, o sea, dijiste lo de las comillas malezas o flores espontáneas, y ¿Ya? después estaba hablando de las plagas, creo. Era más fácil de Perfecto. manejar. Sí, son más... Sí, es que me parecía el mensajito de la conexión. Pero ya, ustedes me van diciendo. Bueno, en general es eso, que son elementos más fáciles de controlar, pero a la vez un poco más lejanos de esta como ecosistema que se replica. Por ejemplo, la agricultura natural de Fukuoka no tiene este intervencionismo que tienen, por ejemplo, las camas altas, ya para que se vayan haciendo la idea, o una maceta, sino que sería otro estilo, ¿ya? Eso en las ventajas que tendría esto. Por supuesto también en la ciudad les voy a comentar que tiene la facilidad, por ejemplo, estos cajones de fruta, de que se pueden mover, que es algo que yo personalmente considero súper positivo, porque no me va a estar llegando el sol. De repente voy a tener 4 horas de sol en el patio de adelante de mi casa y después 4 horas de sol en el patio de atrás. Yo tengo la facilidad de mover estos cultivos, ¿ya? O de adaptarlos un poquito mejor. Por ejemplo, en los huertos verticales si tengo una pared a la que le llega el sol, pero no le llega nada al suelo, puedo hacer un huerto vertical. Entonces, para que entiendan que ahí es un poco jugar con los entornos, lo que me permite esto y que es la ventaja de la agroecología, que mientras yo entienda los ritmos de las plantas y del espacio, puedo generar estos ambientes. Igual ahí quisiera acotar un poco en esto de ingeniársela. Diga. Es que si bien nosotros se nos puede ocurrir una idea loca y la llevamos a cabo y nos queda bien, súper bueno, súper bacán, pero otra cosa que es lo que realmente les quería decir es que, como dice un conocido mío,
la rueda ya la inventaron. Entonces, de repente es cosa de buscar, de meterse y ver que gente ya hizo cosas y es cosa de nosotros replicarla. Y en el internet, ahora que está el acceso, que casi todo el mundo tiene acceso a internet, está lleno de cosas súper bonitas e interesantes que tienen enfoques sustentables de reutilización y que nosotros podemos implementar en nuestras casas para aprovechar mejor nuestro espacio y de esa forma tener nuestro huertito en casa. Exacto. Y como complemento, qué bueno que hiciste eso, porque se me había ido, que igual tengamos en consideración que, como dice Pedro, ya está, en realidad está como todo dicho, pero igual recordemos que cuando nos fijamos en ciertas cosas o queremos replicar ciertas ideas, siempre lo llevemos a nuestro clima, ¿ya? Porque de repente podemos ver una idea brillante que está hecha en Canadá, que tienen heladas en invierno y nieve, y nosotros vivimos acá en verano con 35 grados. Entonces, siempre entendamos que si bien las plantas se adaptan, también tenemos que nosotros entenderlas a ellas y darles los ambientes que son más propicios para ellas, ¿ya? Y bueno, y finalmente el suelo, que este tipo de forma de llevar a cabo la agricultura, quiero que la piensen como directamente en el suelo. No voy a tener maderas incorporadas, no voy a tener estos elementos como maceteros o botellas, sino que es directamente al suelo. Y yo creo que son dos principales. No sé si ya la habrán escuchado, pero esta foto de acá son lo que se llama camellones. Esto la función que cumple es generar una cama alta, pero sin los elementos de madera. Es decir, subimos un poco la tierra para darle mejores condiciones a nuestros cultivos. Estas mejores condiciones serían de temperatura, mejor captación del agua de riego, menos inundación, ¿ya? Es para generarles como una especie de camita más propicia. Y finalmente tenemos la que es quizá más común, y yo creo que es con la que todos partimos, que es el suelo a ras. Simplemente manejamos y le damos profundidad de suelo a nuestro pedazo que tracemos en el jardín. Ventajas y desventajas. Son más fáciles de iniciar. Ya no necesito tantos elementos, solo una arqueta, una pala, mover el suelo y generar este espacio. Tengo más biodiversidad, puedo generar más espacios más dinámicos, ¿ya? Pero, me cortó, ya. ¿Dónde me cortó? Diversidad. Dijiste generar diversidad. Algo así. Ya, sí, eso mismo. Puedo generar más biodiversidad porque puedo incorporar un poco más diferentes formas directamente en el suelo. Pero tiene las desventajas de que tengo más influencia de las malezas. Sí, es más probable que si me sale una plaga en un sector o una enfermedad se propague más rápido versus una cama alta. Pero también es bastante más sencillo. Entonces, y bueno, y por último, ¿me escucho bien? ¿Voy bien o no? Sí, súper bien. Y por último, cerrar con lo que decía un poco Pedro, que es el diseño libre. Esto es, tengo unas camas altas, tengo unas camas a ras, Claro. hice un par de camellones, hice un huerto medicinal en caracol. Es un poco jugar con el espacio y siempre priorizando las mejores condiciones que pueda tener, lo que sea el mejor ambiente para la planta, pero jugar un poco con esas condiciones. ¿Ya? Y esto igual, por ejemplo, las imágenes anteriores eran del huerto en casa, ¿cierto? Sí. Y esto igual puede ser un huerto en casa si nosotros contamos con un patio más grande. Pero yo creo que esta slide es súper buena igual para que ustedes se imaginen otras alternativas para sus sedes o para las plazas, si están en huerto urbano, que tenemos los cajones, la madera y todo, pero también están estas opciones. Entonces, como era eh, agroecología presentada en la urbe, imagínense que esto se puede replicar en sus sedes, si es que en sus casas no está el espacio grande como si es que en la casa la opción es el cajón, en la sede o en la plaza se pueden replicar estas imágenes como muestra la imagen. Exactamente. Y bueno, con eso finalizamos. Estas imágenes las quise dejar porque creo que son muy bonitas y representan como muy bonito lo que se puede hacer. ¿Ya? Que hay una cama. Un ejemplo. Eh, De ahí un poco. Ahí. vale,
No sé si me escuchan, ¿me escuchan? ¿Qué Sí, hace el gas? Sí, sí, está, es el claro. tallo rojo. Y que también quiero que la vean porque es como impactante, que es un poco lo que hace Sí, la agricultura agroecológica, que es meter nuevas variedades. Yo dudo que ustedes vayan al Jumbo y puedan encontrar una selga tallo rojo o tallo amarillo, ¿ya? Pero existen, y existen tomates negros, existen un montón de o sea, brócoli morado, así, mucha variedad que no estamos acostumbrados a claro. recibir, claro. Ya, yo creo que nos pasamos un poquitito, pero dejamos Eh, unos 10 minutos de bueno, preguntas. sí. Bueno, respecto a eso, las preguntas, yo anoté aquí en mi cuaderno unas preguntas que hicieron. Eh, la primera pregunta que quedó pendiente, creo que la hizo Patricia, que si podíamos explicar qué eran las semillas Ah, sí. genéticamente modificadas. Eh, para responder esta pregunta voy a dar un ejemplo súper común. La soya. La producción de soya a nivel mundial es una producción extensiva a través de eh, soya transgénica comercializada por Monsanto. ¿Y qué tiene esta semilla de la soya genéticamente modificada por Bayer Monsanto? Es que esta semilla tiene un gen en particular que no le pertenece a la planta, le ponen un gen en su ADN para resistir cierta adversidad. ¿Y qué sucede con la soya transgénica? Le ponen un gen para que resista la aplicación de un producto químico que comercializa el mismo Monsanto, que se llama Roundup. Entonces, ¿qué hace Monsanto? Eh, Hace un producto químico herbicida, Roundup, que mata todo, mata la flora espontánea o malezas, pero en su paso también mata insectos, por ejemplo, y deteriora los suelos. Pero, ¿qué ocurre? Que Monsanto hace el Roundup para eliminar para eliminar maleza y genera semillas resistentes al Roundup, que es lo mismo que ellos produjeron. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, son súper inteligentes porque te venden un producto químico y te venden la semilla, que es la única semilla que resiste a ese producto, y eso es porque a través de la biotecnología en un laboratorio le ponen al ADN de estas plantitas, le ponen un gen externo resistente al Roundup. Otro ejemplo que puede ser más común es el del tomate, y es que como nosotros sabemos, el tomate no resiste la helada. Es un cultivo que se empieza a sembrar en primavera para estar cosechando en verano, ¿cierto? Y si es que no es en cultivo de invernadero, no podemos obtener tomate. Entonces, ¿qué pasó? Le sacaron un gen a un pescado que toleraba temperatura muy helada en el mar, y ese gen lo introducieron a través de biotecnología dentro de una semilla de tomate, y esto dio origen a semillas transgénicas. ¿Qué es lo malo de estas semillas transgénicas? Y voy a tomar de nuevo el ejemplo del Roundup. Eh, la semilla transgénica no es buena para competir con maleza. Entonces tienen que ocupar Roundup sí o sí. Si crece otra planta, eh, la soya transgénica no se va a desarrollar óptimamente, entonces los, eh, los que comercializan esa soya van a perder. Entonces ellos constantemente tienen que estar aplicando Roundup. ¿Y qué genera esto? Esto mata todo. Entonces, en 5 años, un campo que fue cultivado 5 años por Roundup, después se vuelve prácticamente incultivable y requiere un trabajo arduo para descontaminar ese campo que fue contaminado con este producto químico. Y no sé si quedó clara la respuesta, pero mientras, otra pregunta, hay muchas diferencias entre la agroecología y la permacultura. Mm. Entonces, volviendo a la definición, tenemos la agricultura, o sea, la agroecología como una ciencia holística
que involucra hartos factores, y tenemos por otro lado la permacultura, que es el diseño de asentamiento humano sostenible en armonía con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, tenemos la agroecología, que es la ciencia, tenemos la permacultura, que es el diseño de asentamientos, de casas, de parcelas, de predios. Entonces, en esta permacultura nos podemos encontrar con gente que practica agroecología, que practica agricultura orgánica, intensiva, etcétera, pero la permacultura va más allá de solo producir comida. La agricultura orgánica o la agroecología vendrían siendo una parte fundamental totalmente, porque tenemos que alimentarnos de la permacultura, pero la permacultura es más holística todavía, por así decirlo de una forma, porque involucra la energía renovable, otros factores y elementos, la construcción sustentable, otros elementos que pasan ya de la agricultura, pero como son asentamientos sustentables donde vive gente y hay gente que tiene que alimentarse, se practica agroecología o agricultura orgánica. De esa forma es hay la aclaración entre los conceptos. Sí, Y súper bien. otra pregunta que anoté, que igual la respondieron en el chat súper bien, que la respondió Claudio, es que para hacer estos cajones de cultivo, para que duren más tiempo, se ¿cómo se Habiliza, dice? Eso que, impermeabiliza. ya, eso que dijo la Aymara, para que duren más los cajones, algo que se ocupa harto es, por ejemplo, comprar aceite de linaza y hacer una mezcla y ¿cómo era? Impermeabilizarlo. Impermeabilizar, sí. Sin embargo, ¿Linaza con qué? ¿Con qué mezcla? mire, con agua, pero Claudio respondió que podemos ocupar el aceite quemado de nuestra casa y eso es mejor porque vamos a estar reutilizando. En ¿No vez de, contamina? es que, por ejemplo, si nosotros botáramos el aceite, estaríamos contaminando o la tierra o el agua, etcétera. En cambio, Eso se recicla. claro, es que se puede reciclar, pero también lo podemos reutilizar, pero la desventaja es que va a ser más tedioso porque hay que darle más manos de pintura al cajón con aceite quemado, pero sin embargo, todos sabemos que el agua y el aceite no se llevan bien, entonces no vamos a pudrir nuestros cajones, van a durar más tiempo en realidad, vamos a darle más vida útil a nuestros cajones de cultivo utilizando aceite quemado, y no vamos a estar yendo a comprar aceite de linaza para hacer una mezcla y dejarlo impermeabilizado. Ahí Yo Claudia pregunto, puso, sí, eso del aceite lo aprendí de Pedro, para que vean que impartimos conocimiento. ¿Quién iba a hacer una consulta? yo sabía lo del aceite, pero quería saber porque en la foto se veían bonitos de colores los cajones, por eso preguntaba qué pintura, Sí, que no fuera tan yo sé tóxica. que, no sé si Pedro te sabe alguna marca, yo sé que hay pinturas que ocupan tintes naturales, ¿ya? Ujú. Que efectivamente ocupan estos tintes naturales y se pueden hacer. Yo nunca he hecho, al menos personalmente nunca he hecho estos tintes. Sé que hay marcas comerciales que sí los trabajan y marcas no tan comerciales, así como personas que se dedican a eso. Lo que sí, siempre consideren que bueno, lo positivo es que existen, pero duran menos. Lo más probable es que después de unos 3 años de intenso uso tengan que darle otra manito. Es como que el trabajo requiere un poco más de mantención, pero existen. Ahí si quieren los dejamos como un asterisco para que les traigamos la información más, Claro, sí, que sería sí, bueno. en verdad yo como conocimiento de eso, en nulo el que tengo, así que tampoco podría como recomendarle una marca o alguien que produzca pinturas de una forma más ecológica o sustentable. Hace un tiempo vi un reportaje, sí, de gente que hacía pintura a partir del Plumavit, si no me equivoco. Sí, a partir de Plumavit hacían pintura blanca, pero ellos lo que hacían era esta pintura blanca que es la clásica que para los Claro. estacionamientos, para los pasos de cera. Sé que existe eso, entonces si existe eso deben existir alternativas diferentes, pero aquí quisiera
ponerme pesado y decirles que igual tengan ojo ahí con el capitalismo verde. Nos venden así de repente cosas que dicen que son sustentables y de repente no lo son tanto. Así que ahí importante igual, y yo creo que algo que me gusta harto de esta clase es que comenzamos hablando de una agricultura que realmente no es lo que practicamos, pero que sí nos ayuda el conocerla y tener nociones de cómo es, nos ayuda a tener argumentos para desarrollar una conciencia crítica que finalmente va a ser nuestro sustento al momento de nosotros decir, no, a mí me gusta la agricultura ecológica por esto y esto y esto. Así que espero que le haya gustado la clase, gracias por venir, espero que nos veamos en la siguiente clase, como la Aymara les comentó al principio, son 11 clases 11, sí. los días lunes, 11 clases los días lunes, así que cuídense y cuando acabe esta pandemia vamos a poder hacer los talleres ahí en su sede o donde sea. Sí, y bueno, que como están todos en el chat, también que se generen también intercambios entre ustedes, los invito a compartirse cosas, igual, conocimientos porque al final lo que mencionamos es eso, la práctica que nosotros tenemos nos dice mucho más que lo que podamos leer en un libro, así que bueno, espero que les haya gustado la clase. Si tienen dudas, como nos quedamos un poquito cortos de tiempo, si se les prende la ampolleta en algún momento, por el WhatsApp nos escriben al tiro, sí, no hay eso problema. va a ser súper interesante porque Sí. entre ustedes mismos se van a ir respondiendo, podemos acotar nosotros, así que súper bacán y que ahí se generen nuevos lazos y todo esto de la agroecología y la sustentabilidad implica que todos participemos, así que genial. Así que eso, nos vemos el próximo lunes. Les mandé el temario, pero para los que no, vemos almácigos y todo eso. Así que cariños a todos, que estén muy bien y nos vemos. Chao, Chao, nos chao. vemos. Gracias. De nada.